Bienvenidas y bienvenidos a nuestro club virtual mundial de lectura de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes. Tenemos la suerte y estamos muy contentos de que esté con nosotros Almudena Grandes, cortando la cinta metafórica de este club. Nos hace muchísima ilusión. Bienvenida, Almudena Grandes. Bien hallada, porque a mí también me hace muchísima ilusión. Me parece extraordinario esto de poder contactar con un club de lectura virtual y mundial, como has dicho tú. Eso es un honor para mí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No hace falta presentar a Almudena Grandes porque todo el mundo sabe que es una de las voces fundamentales de la narrativa actual en castellano, en español, y más aún si se citan títulos como Las edades de Lulú, Malena es un hombre de tango o El corazón helado, que son clásicos contemporáneos y además tan variados entre sí que demuestran eso que todos los escritores de verdad tienen, que es que Almudena Grandes hace lo que le da la gana. Sí. Se puede decir, ¿no? Bueno, yo hago lo que me da la gana porque tengo unos libreros estupendos, pero sobre todo unos lectores maravillosos. Yo siempre digo que los lectores, que tienen muy mala fama, porque normalmente se les suele invocar como diciendo que se ha mercantilizado la literatura, que si la presión de los lectores hace que los escritores entreguen antes, que si tal, que si igual, y siempre se olvida un aspecto más que positivo, absolutamente bendito, y es que los lectores son la libertad de un escritor. O sea, yo puedo escribir los libros que yo creo que tengo que escribir porque mis lectores me sostienen, porque me siguen. Y en el momento en que me faltara ese soporte, pues tendría que empezar a escribir los libros que quieren otros que escriba o no escribir, ¿no? Dejar de escribir. Entonces, los lectores son importantísimos para mí y no pierdo la ocasión de decirlo. Hace solo unos meses publicabas Los pacientes del Dr. García, sí, que es la cuarta entrega, ¿no?, de tus episodios de una guerra, sí, interminable. Sé que te han preguntado muchas veces por Pérez Galdós, sí, y porque hay una referencia muy clara tuya, ¿no? Clarísima y deliberada y voluntaria. Y yo te quería preguntar más por el momento de tu lectura de los episodios nacionales, el momento de lectura de Galdós. Oh, pues mira, yo no lo puedo precisar con exactitud. El único momento que sé seguro que puedo decir que leí a Galdós fue la primera novela que leí de Galdós. Fue en el verano del 75 y me acuerdo porque, bueno, yo leía mucho desde pequeña y tenía un problema. Mi madre me daba dinero para comprar libros en la Feria del Libro y el 10 de julio me los había leído, claro, porque me daba para comprarme dos. Y yo veraneaba en la Sierra de Madrid en una casa donde había muchos libros, pero eran, bueno, novelas de aventuras, que me las leí todas, novelas de Agatha Christie, que cuando te has leído 5 ya sabes quién es el asesino siempre. Había también bestsellers que en teoría no los había comprado nadie, pero que estaban ahí, y luego estaban las obras completas de Galdós. Mi abuelo, que era un lector ferviente de Galdós, tenía unas obras completas de Aguilar en Madrid y otras en Becerril. Y yo miraba aquellos libros rojos, tan gordos, con aquel señor con barba y bigote en dorado, ¿no? Y cuando los abría, era papel biblia, estaba compuesto en 2 columnas, y a mí me daba un miedo leer aquello. Yo decía, esto va a ser... Hasta que llegó un verano, el del 75, en el que por pura inanición, como no tenía absolutamente nada que leer, dije, voy a coger un tomo y lo voy a abrir al azar, y lo primero que empiece me lo leo. Y yo descarté los episodios nacionales, que a lo mejor me hubieran gustado más, pero me pareció, como no sabía nada, me pareció que era un nombre más raro. Entonces cogí un tomo de novelas y ahí es donde yo creo que Galdós tenía un plan para mí, porque yo abría el segundo tomo, me parece, de novelas, y la primera que empezó fue Tormento. Y entonces, a partir de ahí, desde que yo leí Tormento, que además fue una lectura completamente exótica, porque claro, yo me nací en Madrid en 1960, había estado educada, una niña del tardofranquismo, en un colegio de monjas, y de repente era esa novela en la que era la historia de un cura que se enamora de una huérfana, y esa mirada de Galdós, esa especie de ternura fatal, que ni siquiera es el malo el cura, ¿no? Y yo decía, esto no puede haber pasado en España. Y yo leía Bravo Murillo, Puerta del Sol, y yo decía, pero ¿esto dónde fue? Y desde ahí, desde aquel Tormento, he leído Galdós toda mi vida. Los episodios nacionales, no sé la primera vez que los leí, sé la última. Cuando empecé los episodios decidí leérmelos otra vez, pero me los leí por series completas. Y descubrí que así es como hay que leerlos. O sea, que yo los había leído mal toda la vida y ya terminé hace... Me va a dar tiempo a leérmelos otra vez antes de acabar.
Una cosa que impresiona mucho al leer la novela es cómo transparenta la labor de documentación enorme que tiene que haber habido, y me gustaría mucho preguntarte por cómo fue esa labor, cómo infiltró el proceso de creación, porque me imagino que a la vez que te surgían detalles al documentarte, eso afectaría al... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que los episodios todos tienen una página, hay un plan de la obra, que eso me gusta a mí mucho ponerlo, que eso era como de las novelas del 19, porque desde el principio, digamos, estas historias yo no las encontré, me encontraron a mí. Yo leía, mientras estaba escribiendo El corazón helado, leía porque estaba asombrada de haber creído toda mi vida que sabía mucho de la guerra civil y descubrir que no sabía nada. Entonces, a partir de ahí, intenté descubrir, primero, lo que había pasado, y segundo, cuál era el origen de esta falsa impresión mía, ¿no? Y estuve muchos años, más de 10, leyendo, no para buscar historias, pero de vez en cuando me encontraba historias que me llamaban, o sea, que me encontraban esas historias a mí, ¿no? O sea, que ya en 2008, cuando empecé a escribir El lector de Julio Verne, que fue la primera que escribí, en 2008 creo, sí, ya tenía las historias que iba a contar. Ya había descubierto a Clara Stauffer, la historia alrededor de la cual están los pacientes, y nunca las he desatendido. O sea que a lo largo de todos estos años, y ya llevo 10 con la serie, no he perdido la ocasión de leer y de mantener un poco el contacto con esas historias. Naturalmente, cuando me llega el momento de ponerme a escribir, me pongo seria. Entonces ya leo con rotuladores de colores y con post-it y con de todo, y dejo los libros intransitables. Yo cuando cojo un libro digo, este me lo llevo porque ya no lo puede leer nadie más. A mí me encanta hacer ese trabajo. Yo estudié historia en la universidad y pensé que no me iba a servir de nada. Pensé que me había equivocado de carrera. Luego la vida me puso en mi sitio, que es lo que suele hacer la vida, porque realmente si yo no hubiera estudiado historia yo no podría escribir estas novelas. No solo porque me enseñaran a documentar y a respetar la verdad histórica, sino porque también todos aquellos debates sobre la objetividad, sobre la honestidad del historiador, para mí han sido fundamentales, ¿no?, para escribir estos libros. ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo tengo un sistema de trabajo que a mí me permite escribir novelas como estas, y es que mucho antes de escribir la primera palabra del libro, empiezo a trabajar en un cuaderno. Entonces me cuento el argumento, construyo los personajes, hago desarrollos parciales, y al final llego a lo que para mí es lo más importante de todo, que es la estructura del libro. Que nunca me sale a la primera, o sea, me sale a la quinta o a la sexta, pero solo cuando tengo una lista de capítulos en la que sé qué voy a contar en cada capítulo, solo en ese momento me pongo a escribir. Luego escribir es una aventura, porque claro, la estructura te da el qué, pero la literatura tiene que ver con el cómo, no tiene que ver con el qué. Pero el hecho de que yo pueda manejar 200 personajes o viajar tanto en el tiempo tiene mucho que ver con mi sistema de trabajo, ¿no? Porque me permite resolver los problemas antes de llegar al texto. De todas formas, luego sigo leyendo, ¿eh? O sea, que yo soy de esos que yo leo siempre. Yo no entiendo esos escritores que dicen que cuando escriben no leen. Yo leo siempre, y además no hay nada que me convenga más cuando estoy escribiendo que leer literatura buena. ¿Que tenga que ver con lo que estás haciendo o que no tenga nada que ver? O que no, pero normalmente tiendo a leer lo que tiene que ver con lo que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que la literatura buena siempre es estimulante. La mala es otro tema, por eso no hay que leerla. Otra cosa que da mucho para pensar es la relación entre realidad y ficción, ¿no? Porque hay una base histórica muy grande, y a la vez lo que me gustaría preguntarte es cómo pones en la balanza las dos cosas, ¿no? Porque leyendo muchas veces, pues cuando haces un personaje dialoga con Negri, que en un momento dado yo me acordaba de Chávez Nogales en La defensa de Madrid, por ejemplo, cuando está contando cuando el general Miaja estaba solo en su habitación y lo que sentía y lo que pensaba y tal. Se supone que está haciendo un reportaje, pero está haciendo ficción muy claramente, que es la mejor forma de crear verdad, ¿no? Y eso es lo que notaba también. Desde luego, ¿no? Yo creo que cuando bueno, yo creo, no voy a decir, no voy a pontificar. Yo lo que me planteo es que para escribir una historia de ficción basada en un hecho real, hay que llegar a un compromiso muy, muy, muy ajustado, yo te diría que casi primoroso, entre la libertad del creador, que es un derecho inalienable y sobre todo es una condición fundamental para crear, porque si un creador no se siente libre, no producirá nada que merezca la pena,
y la lealtad a la verdad histórica. Y digo lealtad, no digo fidelidad, porque la fidelidad es otra cosa. O sea, a mí si me conviene que el 7 de enero del 52 lloviera, va a llover. Me da igual que luego me digan que es que ese día hizo sol. Sin embargo, yo procuro tener muy clara la diferencia entre la norma de la historia y la norma de la literatura. La norma de la historia es la verdad. Un historiador es alguien que documenta exhaustivamente una historia que tiene que ser verdad, aunque parezca mentira. Y la norma de la ficción es la verosimilitud. Un novelista es alguien que se inventa de cabo a rabo una historia que es mentira, pero que tiene que parecer verdad. Y en esa distancia o entre la verdad y la verosimilitud es donde me sitúo. O sea, yo puedo crear una situación de ficción, como por ejemplo el argumento de todas las novelas, ¿no? Porque todas estas novelas son novelas de ficción basadas en hechos reales. Y puedo apropiarme de un personaje real, como Negrín, como Monzón, como Clara Stauffer, y meterlo en una coyuntura que me he inventado yo y por lo tanto nunca existió. Pero para mí es fundamental y es una cosa que me crea angustia, por eso digo que me importó mucho a mí estudiar, ha sido muy bueno para mí estudiar historia, no manipular a ese personaje. O sea, yo lo que hago es saber todo lo que puedo de los personajes reales para estar razonablemente segura de que si se hubiera producido una situación como la que yo me invento, ellos habrían hecho lo que yo les hago hacer o habrían dicho lo que yo les hago decir. Eso es lo que es importante para mí, no manipular, no retorcerlos, ni a los que me caen bien ni a los que me caen mal. O sea, ni a los que admiro ni a los que detesto. Bueno, yo creo que un historiador y un novelista son como dos coches que se cruzan a la misma velocidad en la misma carretera en dirección contraria. Y yo siempre digo que yo sin los historiadores no podría haber hecho nada, yo no habría podido avanzar. Lo que pasa es que tengo la suerte, también suelo decirle a la gente para que lo sepa, que los historiadores tienen imaginación. Tienen imaginación, son capaces de interpretar y naturalmente tienen sus ideas sobre lo que pasó. El problema es que cuando llegan a una laguna de documentación ellos se tienen que parar, pero yo no, yo la puedo rellenar con ficción y seguir adelante, ¿no? Historia de España, pero historia reconstruida, reinterpretada, completada de alguna manera, ¿no? Casi siempre a partir de la intrahistoria, ¿no? Como que vas a buscar... Bueno, eso es una vez más don Benito. Claro. Hay que reivindicar mucho a don Benito y no perder oportunidad, pero Galdós no solo nos enseñó a escribir novelas de ficción basadas en hechos reales, sino que además nos enseñó a contar la historia desde abajo. O sea, los protagonistas de los episodios nacionales son marineros, soldados rasos, aventureros, jóvenes desheredados, hay alguna cortesana, algún viejo maestro de escuela. Esos son los que cuentan los episodios. Luego es verdad que los personajes de la historia con mayúscula aparecen, pero son secundarios y a veces ni eso. O sea, hay episodios nacionales en los que Isabel II prácticamente su falda hace frufru. Entonces se escucha el frufru de la falda de Isabel II, pero ni siquiera llega a aparecer, otras veces aparece un poco más. Galdós nos enseñó que la vida cotidiana de la gente corriente es un camino para contar la vida pública de las naciones, ¿no? Y eso es muy importante para mí. Por eso no se trata solo de poner episodios para vincularme a una tradición, sino que es que yo creo que de verdad es una hazaña extraordinaria que un escritor haya creado en el último tercio del siglo XIX un formato narrativo que se pueda seguir usando en el primer tercio del siglo XXI. Yo nunca pierdo la ocasión de hacer un anuncio publicitario de don Benito. Qué bien. Y luego el tema de España, sí. Una cosa que se ha criticado muy a menudo a la cultura de la transición, a los escritores que tuvieron, a buena parte de los escritores que tuvieron más eco durante la transición. La tentación del exotismo. La tentación del exotismo, sí. De ya somos europeos, no tenemos que reflexionar sobre lo propio. Sí. Y tú, no. Al contrario, anclas mucho todo esto y... Fíjate, yo en realidad... Gloriosa excepción. Bueno, siempre he escrito la misma historia. Lo que pasa es que tardé mucho tiempo en darme cuenta de que había escrito siempre la misma historia. Solo he contado muchas veces que en el año 98, cuando estaba terminando Atlas de Geografía Humana, de repente tuve una iluminación paseando a mi hija con el cochecito, porque hay escritores más rápidos que yo, seguro, que se dan cuenta de lo que hacen cuando lo hacen, pero yo no. Entonces, yo iba por la calle y de repente dije, bueno, en realidad,
yo todo lo que he escrito hasta ahora es lo mismo. Y era verdad. O sea, yo hasta Atlas, mis 5 primeros libros son conflictos de identidad de las mujeres de mi generación, en mi ciudad, en mi país. O sea, lo que llamo yo ahora de broma las chicas de la movida, que es un poco las chicas de la movida, ¿no? Esa necesidad de contar lo que nos estaba pasando, porque nosotros éramos los elegidos para la gloria, ¿no? Éramos, como tú muy bien dices, los que hablábamos idiomas, los que viajábamos por el mundo, los que no teníamos complejos, pero a mí, en vez de darme por el exotismo, me dio por contar qué pasó después. O sea, por qué los que nos íbamos a comer el mundo no nos comimos ni un colín. Eso me interesaba más contar desde dentro. En realidad, esa es como la segunda, sería como la segunda parte de la historia que yo he contado, pero la conté antes. Yo conté primero la segunda parte de una historia y ahora estoy contando la primera. En realidad, si doblamos mi obra por los aires difíciles, que es como el libro bisagra, los epílogos de los episodios se sitúan exactamente donde arranca la vida de las chicas de la movida, para mantener esa terminología. Así que yo siempre he escrito sobre España en el siglo XX, siempre he escrito sobre España en el siglo XX, con algunas pequeñas incursiones en el XXI, como El corazón helado o Los besos en el pan, que siguen estando muy volcadas al siglo XX. A mí me parece que este país da para mucho. Yo he contado que los españoles vivimos encima de una mina de oro, en cuanto que rascas un poco, brotan historias extraordinarias que nos han contado. Aunque sea muy justo reivindicar a Galdós, es muy injusto citar solo a Galdós para hablar de tus libros. Sí, 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 y en este, por ejemplo, hay un trasfondo de thriller casi, ¿no? Sí, sí, fíjate, es curioso porque al final la vida te sigue poniendo en tu sitio. Entonces, yo que era muy aficionada a Le Carré, siempre he sido muy aficionada a Le Carré, he sido muy lectora de Le Carré, y de Graham Greene también, pero es verdad que Le Carré fue mi camino, ¿no? Incluso de Patricia Highsmith, que es una escritora extraordinaria, ahora bastante olvidada, aunque fue fundamental para los españoles, no, supongo que para todos los lectores de mi generación. Y entonces luego descubres que todo lo que has leído te sirve, todo lo que lees te sirve para algo, ¿no? Yo cuando descubrí la historia de Clara Stauffer dije, bueno, ¿yo esto cómo lo cuento, no? Esta historia tan grave y tan grande. Entonces me ocurrió, bueno, pues una trama diplomática, digamos que otro frente de resistencia contra el franquismo fue la diplomacia. Hubo dirigentes republicanos como Pablo Azcárate que estuvieron 15 años, los pobres, intentando desesperadamente que España no entrara en la ONU, que no entrara en la UNESCO. Bueno, luego ya, después del Tratado de Madrid, cuando ya llegaron las bases americanas, pues ya se dedicaron a otras cosas, ¿no? Pero dije, bueno, y entonces claro, me salió un poco un thriller, ¿no? Lo que pasa es que esta novela, como todas las novelas de esta serie, quizá porque son muy largas, o quizá porque yo escribo novelas que tienen más de un eje narrativo y mezclan realidad y ficción, escapa bastante a los límites de un género. En mi editorial les encantó lo de la novela de espías, que yo lo decía para acabar antes. Me decían, ¿qué estás haciendo? Yo decía, una novela de espías. Pero es una novela de espías, es una novela política, es una novela sobre la vida cotidiana de la posguerra, no solo en Madrid, también en Alemania, y sobre todo es una historia de supervivientes. Mis personajes favoritos son los supervivientes. Eso te iba a decir, que además España, pero también hay unas conexiones extranjeras, digamos, con Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, Buenos Aires es el otro polo de esta historia, ¿no? Está Madrid, Buenos Aires, y es verdad que mis personajes llegan en esta novela mucho más lejos que en ninguna otra, ¿no? También porque hay otro conflicto, aparte de la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial aquí es muy importante, hay toda una cuarta parte de la novela sucede en el frente del Este, en el frente del Báltico y luego en Berlín. Pero bueno, aparte de esta excursión nórdica, también Buenos Aires es fundamental porque está como desde siempre en el horizonte. En esta novela hay una ciudad en el horizonte eternamente desde el principio que es Buenos Aires. Y para mí fue una cosa muy emocionante también, porque es una de las ciudades de mi vida. Madrid es la ciudad de mi vida. Es mi ciudad biográfica y mi ciudad literaria, pero otra de las ciudades de mi vida es Buenos Aires. Sin embargo, es una novela sobre España, porque lo que cuenta es que, a pesar de lo que nos contaron durante la dictadura, ese interés
porque los españoles creyeran que España había estado totalmente aislado del resto del mundo, que España había sido completamente neutral en la guerra mundial, que la política internacional no tenía nada que ver con nosotros. Lo cierto es que España fue una víctima de la Guerra Fría. Esa es un poco la conclusión de esta novela, ¿no? En 2010 anunciabas el plan general de tus Ya, episodios. es que soy demasiado optimista. Y decías... Ya nunca más diré fechas, nunca más. Que ya has trabajado hasta el 17, ¿no? Sí. ¿La siguiente sigue siendo La madre de Frankenstein? La siguiente sigue siendo La madre de Frankenstein. Y además ahora ya voy a decir que voy a seguir hasta el final. O sea, ya... Porque ya lo de los besos en el pan fue una cosa como extraordinaria y yo espero que la realidad no me obligue a volver a saltarme mi plan, porque de alguna forma los besos en el pan fue una respuesta a lo que la crisis económica estaba haciendo en España, ¿no? Espero que ya... Entonces mi intención es empezar La madre de Frankenstein este verano y acabarla cuando sea, y desde luego ya no voy a decir ninguna fecha más. Yo es que soy una optimista congénita, yo veo siempre el vaso medio lleno. Mi marido dice que vivir conmigo es un problema porque yo le convenzo. Soy una optimista convincente, entonces dice, tú me convences y luego me llevo unos disgustos porque me creo tus previsiones. Pero bueno, ya no voy a decir nunca más una fecha, ¿eh? Pues Almudena Grandes, esperamos que la realidad te deje tranquila. Sí, eso espero, pero por el bien de todos, no por mis libros. Muchísimas gracias, es todo un honor que Muchísimas inaugures con gracias a nosotros ti, esta me ha biblioteca. encantado hablar contigo, Martín. Muchas gracias.